Tengan todos muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas. Gracias por acompañarnos en esta sexta semana en donde estamos transmitiendo el programa de los procesalistas. Este es un proyecto de formación permanente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados de Pichincha, dirigido a abogados y estudiantes de derecho de todo el país y de fuera del país también. En los procesalistas tenemos cada semana un conferencista invitado del más alto perfil, desarrollando un tema de derecho procesal, a veces civil, a veces constitucional, a veces penal. Salimos al aire todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estamos transmitiendo el programa también en directo vía Facebook Live desde la página del grupo Los Problemas del Proceso, y este es el otro canal por donde nos pueden seguir todos los viernes. Nuestro invitado esta semana es el doctor Francisco Albuja Varela, un querido amigo y distinguido colega, y le voy a ceder la palabra a Milton Velázquez, mi compañero moderador del programa y coproductor también, para que haga la presentación y les explique también brevemente cuál va a ser la modalidad en la que funciona los procesalistas. Milton, te paso la palabra. Buenas tardes. Parece que el audio necesita, ¿qué digo, George? Ya le veo. A ver, perdóname, Milton, un segundo. ¿Ya? Dame un segundo, Milton. Estoy ahora mismo solucionando. A ver, Ahí ahí. me escuchan atentamente. Perfecto, recibimos tu señal. Perfecto, bueno, bienvenidos todas y todos a esta sexta edición de Los Procesalistas, un programa donde pretendemos, pues, de una manera más distendida, viernes a la tarde, noche, antes del fin de semana, conversar sobre temas de derecho procesal general, constitucional, civil, penal, que puedan ser de actualidad y de interés para nuestros escuchas. Como bien comentó, pues, el doctor Jorge Luis Mazón, vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y además el principal impulsor de esta actividad, pues hoy tenemos una sexta edición de esta iniciativa. Damos la bienvenida, por ende, y vamos a comenzar con un panelista que sin duda reúne muchísimas credenciales para poder hablar de múltiples temas con relación al derecho procesal. Hoy nos concentraremos un poco más en el derecho procesal constitucional y afines. Tengan en cuenta estos afines que serán importantes para la charla. Bueno, damos la bienvenida entonces al doctor Francisco Albuja Varela, quien además de tener una relación profesional muy, muy cercana, me une pues un lazo también de profundísima amistad y admiración. Francisco Albuja es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y además tiene una especialización, una maestría además, en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, como complemento, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito y candidato a doctor PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, cuya propuesta de tesis se refiere a los servicios públicos en el Ecuador, tensiones entre liberalismo y estatismo. Es decir, podríamos hablar con él muchísimas materias con relación a regulación económica, pero hoy nos concentraremos en algo que puede o no tener mucha conexión, atención con esto. Es además miembro activo de los dos institutos que versan pues el conjunto de su expertise, tanto el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, organizador de este evento, como también del Instituto Ecuatoriano de Derecho Administrativo y Social, IDEAS. Además, tiene una experiencia como docente universitario, ha sido docente universitario en grado y posgrado en distintas universidades, en las que podemos mencionar la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil. Además, laboró entre 2013 y 2018 en la Corte Constitucional y actualmente se encuentra nuevamente laborando en este organismo como jefe de despacho jurisdiccional.
es, entre otras cosas, pues, autor de varios artículos. Justamente yo estaba leyendo uno sobre la prueba del Código Orgánico Administrativo hace unos minutos, bueno, hace unas horas, y de muchos trabajos de titulación en materias de derecho procesal, derecho constitucional y derecho administrativo, tanto en pregrado como en posgrado. Con este antecedente, pues damos la bienvenida. Francisco, por favor, siéntate en tu casa. Francisco nos va a deleitar con un tema relacionado con mecanismos procesales para la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Francisco, por favor, esta es tu casa. Muchísimas gracias, querido Milton y querido Jorge. Para mí es un honor atender esta muy amable invitación de su parte. Por supuesto, dos profesionales, sin duda, a los cuales, además de mi estima personal, mi respeto y mayor consideración profesional, como son ustedes. Nuevamente, gracias a quienes gentilmente están tomándose el tiempo de escucharme, pues, en esta tarde de viernes, en la que vamos a conversar sobre algunos temas vinculados con el derecho procesal constitucional y también con algo de derechos humanos, ¿no? Así que nuevamente gracias y felicitaciones a los estimados colegas por esta iniciativa y que, bueno, que se siga replicando por muchas semanas. A los profesionales en el derecho nos gusta siempre leer, nos gusta aprender, somos curiosos. Y la ventaja es que el derecho procesal es que, siendo una rama transversal, nos puede invitar a colocarnos en distintas materias. Y luego de este agradecimiento y luego de esta felicitación por la iniciativa, quisiera tomarme estos minutos para compartirles a los distinguidos colegas que escuchan esta exposición, compartirles una experiencia, más que todo teórico-profesional, porque el tema de la ejecución de las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema que de alguna manera digamos, se ha colocado en la órbita de quienes están más bien vinculados a esa materia, justamente a los derechos humanos y a la lógica de las víctimas que intentan llegar a través del sistema interamericano a una reparación por las violaciones a sus derechos humanos. Y es que esta postura, esta conexión, digámoslo así, esta conexión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ubica en distintos escenarios. Insisto, sin duda alguna, en la materia de derechos humanos específicamente, pero con la expedición de la Constitución del año 2008, se generan y aparecen en el ordenamiento jurídico, aparecen mecanismos para intentar efectivizar el cumplimiento de esas decisiones que se dictan en la Corte Interamericana, concretamente contra el Estado ecuatoriano. Ustedes recordarán que en el derecho internacional los estados son, pues, sujetos de derecho internacional, el derecho internacional público, por supuesto, y responden a aquellos que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues, en virtud de varios principios de derecho internacional, la necesidad de cumplir las decisiones que emite este organismo de justicia de la región. Y claro, la Constitución del 2008 nos permite estudiar este aspecto de la ejecución de las sentencias que emite la Corte Interamericana y además de otras medidas que también en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos se emiten con el propósito de que sean ejecutadas. Pero en esta tarde nos vamos a concentrar más que todo en las sentencias que dicta la Corte Interamericana a partir de la Constitución del 2008 por el mecanismo procesal que nace, que además es jurisdiccional en el derecho interno y además complementariamente la función administrativa que cumple la actual Secretaría de Derechos Humanos, que antes se denominaba Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y, colegas, les comencé diciendo que les iba a compartir una experiencia teórico-profesional. Y la razón de esto fue que al momento de tomar esta
esta investigación y el título de esta ponencia. Esta ponencia se encuentra reflejada en un libro que publicó la Universidad Andina y que tuvo como antecedente el proyecto de maestría en Derecho Procesal que yo efectué en esa casa de estudios, ¿no? Entonces, como para que tengan una referencia, esta ponencia, insisto, se justifica en relación a la obra que se desarrolló en la Universidad Andina como proyecto de tesis de maestría. ¿Y cómo nació este proyecto? ¿Qué es lo que me interesa compartirles antes de entrar ya en la temática específica del mecanismo de ejecución procesal? Esto surgió a partir de una experiencia, digamos, profesional, porque tuve el honor de trabajar en el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante algunos años, y en los últimos años que tuve la oportunidad de trabajar allí, justamente laboré en la unidad específica de este ministerio, que hoy ya se convirtió en secretaría gracias a un decreto ejecutivo que también se los voy a presentar. Esta unidad se encargaba de coordinar la ejecución de las sentencias internacionales, de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Y en ese momento yo personalmente y el equipo de trabajo que me acompañó en ese entonces, vivimos y palpamos ciertos matices sobre cuán dificultoso puede resultar, no solo para las víctimas, no solo para las víctimas beneficiarias de una sentencia emitida por la Corte Interamericana, sino también para el Estado cumplir adecuadamente una disposición determinada en una sentencia emitida por dicho tribunal. Y claro, desde el enfoque de los derechos humanos, de los abogados de las víctimas, desde las propias víctimas, ¿verdad?, que obtienen una sentencia por parte de la Corte Interamericana, para ellos la situación es de cumplimiento. Simplemente el Estado, las entidades, han de cumplir con los mandatos que están en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Entonces, parecería que no existe mayor problema en la ejecución de la sentencia. Desde el enfoque de la víctima, asume la posición, y con todo el derecho, por supuesto, de reclamar el cumplimiento de las medidas que en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana se disponen. Medidas de satisfacción, de reparación, de investigación, de no repetición, toda la inmensa variedad que ustedes pueden encontrar dependiendo de los casos. Al final del día, insisto, a las víctimas les interesa que el Estado cumpla, ¿verdad? El cómo no es tanto un asunto que recae en el beneficiario de la sentencia, ni debería serlo. Al final el Estado tiene que cumplir. Pero, insisto, cuando se estructuró este proyecto de investigación que se encuentra en Internet, es un libro que, como digo, se encuentra en Internet, simplemente deben colocar el título, ¿no?, y se va a descargar completamente y lo pueden leer, lo pueden criticar, lo pueden abordar. Desde el enfoque profesional, en lo personal, como les indicaba, el equipo de trabajo, comenzamos a detectar que existen ciertas complicaciones al momento de ejecutar una sentencia y las medidas concretas que sobre ella se disponen. Y no tanto por una falta tal vez de voluntad del Estado o del órgano, en este caso el Ministerio de Justicia, hoy Secretaría de Derechos Humanos, sino más bien porque hay un aspecto que tal vez no ha sido suficientemente desarrollado, y subrayo el suficientemente desarrollado porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ya contiene un mecanismo jurisdiccional al cual me voy a referir en los siguientes minutos, y que es el mecanismo procesal específicamente. Entonces, en este trabajo, en este desempeño que se tuvo, se vivió de cerca la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en múltiples aspectos, ¿no? En las medidas de reparación, y fundamentalmente las que más llamaban la atención era la reparación económica, tanto material como inmaterial, a favor de las víctimas. El Estado, insisto, ha de cumplir la obligación y ha de informar a la Corte Interamericana
sobre el cumplimiento. Pero esta charla tiene como objetivo hablar sobre los aspectos procesales de la ejecución de las sentencias, y a eso me voy a referir. Para no desviarme del tema, simplemente intentaba dar un contexto del problema, tanto teórico como práctico, que esta actividad específica requiere. Bueno, entonces, como les indicaba, desde el 2008, que nace la Constitución de Montecristi, se establece un mecanismo procesal específico, concreto, puntual, para garantizar la ejecución de las sentencias internacionales. Pero simultáneamente es también en ese año que se emite un decreto ejecutivo, el Ministerio de Justicia ya había sido creado, para que este ministerio se encargue de coordinar la ejecución de las sentencias internacionales. Entonces, como ven, existen como dos mecanismos, el uno sí es procesal y el otro es más administrativo para garantizar la ejecución. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo se ejecutan las sentencias internacionales que dicta la Corte Interamericana? Bueno, en Ecuador hay dos mecanismos. El uno es jurisdiccional procesal y el otro es administrativo. En el caso del jurisdiccional procesal, se crea con la Constitución de Montecristi la denominada acción por incumplimiento. Esta acción por incumplimiento se crea en la Constitución, insisto, y desciende en la Ley Orgánica de Garantías, y se establece claramente que esta acción por incumplimiento no sirve para, entre otras cosas, porque su objeto de protección es bastante amplio, pero entre otras cosas, garantizar la ejecución de sentencias dictadas por organismos internacionales. Ese es el mecanismo jurisdiccional. Mientras que el mecanismo administrativo está en esta función que cumplía el entonces Ministerio de Justicia y luego la Secretaría de Derechos Humanos. Me voy a permitir simplemente para referencia de ustedes, a ver, permítanme, nada más, aquí estamos, ¿verdad? En el año 2018, se emitió un decreto ejecutivo por parte del presidente Lenín Moreno, en el cual transformó el Ministerio de Justicia en una Secretaría de Derechos Humanos. Desde el enfoque de la planificación, ustedes deben conocer, estimados colegas, que las secretarías se distinguen de los ministerios porque las secretarías actúan de una forma transversal respecto de ciertos temas. Entonces, claro, siempre hubo esta duda de si debería haber un Ministerio de Derechos Humanos o una Secretaría. Bueno, al final se concretizó en la transformación del Ministerio de Justicia en la Secretaría de Derechos Humanos. Como ven, se emitió un decreto ejecutivo 560 en el año 2018. Y la pregunta del millón, bueno, ¿qué pasó con esa competencia de ejecutar las sentencias internacionales? Este decreto lo que hace es ratificar, y ustedes lo pueden ver en el artículo 2, que está en la pantalla. Ustedes pueden ver que la Secretaría de Derechos Humanos mantiene la función de la coordinación de la ejecución de las sentencias, ¿verdad? Originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por el tema del tiempo y por el objeto de la exposición, no me voy a detener a explicar las medidas cautelares, las provisionales, los acuerdos amistosos, las recomendaciones y los informes, ¿no es cierto? Así como las resoluciones. Pero, número uno, entonces, tenemos que la actual Secretaría de Derechos Humanos asume, o más bien, mantiene la competencia que ya tuvo el Ministerio de Justicia. Como ven, colegas, la función de la Secretaría de Derechos Humanos, como claramente se debe indicar, es la coordinación de la ejecución. Coordinación de la ejecución. La coordinación supone un trabajo transversal, un trabajo de cooperación, un intento de la función ejecutiva para que otras entidades del Estado cumplan con las medidas ordenadas en la sentencia. Ahí se generó un problema, y creo que ese problema que parte de la experiencia vivida en esta cartera de Estado, es que me surgió la necesidad de investigar el aspecto jurisdiccional, es decir, investigar la acción por incumplimiento. Cuando el entonces Ministerio de Justicia intentaba ejecutar a través de un trabajo coordinado las decisiones y medidas establecidas por sentencias de la Corte Interamericana, en casos específicos, se comenzaban a generar
varios matices, ¿no? Y el principal, y creo que es el que más llama la atención, era los asuntos de reparación integral. ¿Por qué? Porque a la luz del derecho internacional, los estados son responsables, de acuerdo a las sentencias que dicta la Corte Interamericana. El estado es responsable por la violación al derecho a la integridad física, a la no desaparición forzosa, a la falta de protección judicial, esos derechos que están en el corpus juris internacional. Pero claro, y cuando llegaba la sentencia, acá se recibía, pues, y había que cumplir con estas medidas. ¿Y por qué toco el tema de la reparación material e inmaterial? Que básicamente es el tema del indemnizatorio. Porque cuando llegaban estas disposiciones, sucedía que el Ministerio de Justicia tenía que indicar claramente, ya son trámites burocráticos internos, quién paga ese valor. Y el quién paga nos ponía en una encrucijada muy importante, porque como ustedes conocen, las instituciones del Estado trabajan en función de un presupuesto general del Estado, un presupuesto que se asigna a las entidades, un presupuesto que debe cumplirse, un presupuesto que debe ejecutarse, y de repente comenzó a darse este fenómeno bastante particular, en donde decía, bueno, sí, la víctima va a recibir X valor, pero la pregunta es quién debe pagar. Y claro, parecería muy fácil. Bueno, que el Ministerio de Finanzas, como entidad competente, simplemente abra una partida y se paga a la persona o a la víctima o a las víctimas. Problema resuelto. La víctima finalmente recibía lo que mandaba la Corte Interamericana. El problema no estaba en la víctima. El problema estaba en qué entidad, ya en el nivel interno, necesariamente tenía que responder por eso. No quisiera entrar tanto en los detalles de los casos. Si ustedes desean, y es de su interés, en este libro se tocan 4 casos concretos en donde se dispusieron medidas de reparación, no solo las económicas, sino las otras, ¿no? Satisfacción, no repetición, investigación y sanción. Pero el tema presupuestario siempre fue una piedra en el zapato ya desde el enfoque interinstitucional. Porque claro, podía ser, y voy a poner un ejemplo en lo abstracto, que la vulneración o la afectación a los derechos humanos de determinada víctima la producía determinada entidad, inclusive por fuera del Ejecutivo. Hablemos de municipios. Es famoso en la ciudad de Quito el caso de la familia Salvador Chiriboga, que básicamente que también es mencionado en esta obra, ¿no? En donde el municipio de Quito expropió el parque metropolitano, y fue un tema presupuestario bastante complejo de atención para las personas, las víctimas, la familia que llegó al sistema interamericano, y al momento de emitir la sentencia, acá, el monto a pagar no fue un monto menor, ¿no? No fue un monto menor, o sea, fue un monto bastante considerable. Finalmente a las víctimas se les pagó, pero ¿quién pagó? ¿Y por qué? Sin entrar, insisto, en estos detalles que tal vez podrían resultar algo aburridos y para efectos de esta charla simplemente son informativos, me surgió esta duda y dije, a ver, muy bien, ¿qué pasa cuando la coordinación de la ejecución comienza a fallar? Y a fallar por razones externas a la mejor de las voluntades de la entidad coordinadora de la ejecución. Podía fallar. Entonces dije, bueno, estudiemos un poco a la acción por incumplimiento, que ya es el mecanismo procesal para la ejecución. Y la acción por incumplimiento, tal como está en la Constitución de Ecuador, y luego en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción que parece en el texto bastante sencilla, y creo que así fue pensada cuando el constituyente en Montecristi crea esta garantía, y después cuando el Congreso Nacional, el Parlamento, ya emite la ley orgánica, dice, bueno, formulemos un mecanismo procesal de ejecución de sentencias que realmente sea algo, pero para ejecutarlo y que se lo haga de la mejor manera. Con la mejor de las voluntades, sin duda alguna, ¿no? Eso no podría desconocer. Pero
Pero al momento de estudiarle, ya desde el enfoque procesal a esta acción, comenzamos a detectar ya varios problememas que, reitero, más allá de que a la víctima o a las víctimas el Estado les cumpla, como debe ser, nos provocaba varias inquietudes. La primera inquietud, la primera sin duda, y no voy a entrar directo al trámite, que para mí lo critico duramente en el libro, lo critico duramente porque además de irreal, me parece que transgrede ciertos principios del debido proceso. Pero sin duda alguna, la principal crítica que para mí tiene esta acción radica en el artículo 53. Porque en el artículo 53 claramente nos habla sobre la legitimación pasiva, que en el derecho procesal sabemos que es la persona contra quien se dirige la acción. Y en el caso de las sentencias internacionales, evidentemente es el Estado como sujeto de derecho internacional quien responderá por las medidas de reparación integral. Pero en el derecho, ya en cuestión interna, ya en el derecho interno, ¿cómo debemos o cómo debe, quién es el legitimado pasivo al momento de formular esta acción? Y es que además hay varios problemas, porque el artículo 53 nos dice que la acción por incumplimiento procede contra toda autoridad pública, ¿no es cierto? O particulares. En el un caso, la acción por incumplimiento procede contra el incumplimiento de normas, esa es su primera dimensión, por decirlo así, pero también te dice que hay que demandar y hay que identificar a una entidad concreta, específica, para cumplir la obligación. Me van a decir, bueno, pero Francisco, a ver, te estás complicando la vida, porque podrías decir, bueno, simplemente demandémosle al Ministerio de Justicia o a la Procuraduría General del Estado, y que ellos sean los legitimados pasivos en esta garantía. Pero el problema no es, o esta afirmación no puede ser dicha de una manera tan sutil, ¿no es cierto? O laxa, porque aquí estamos colocando, sin duda alguna, a las víctimas beneficiarias de la sentencia en un juicio que no solo demorará mucho tiempo, sino muchos años, sino en esta encrucijada de saber quién es el legitimado pasivo y la pregunta más importante desde el derecho procesal es ¿por qué? Y recordaba estas vicisitudes que teníamos cuando cumplíamos esta función en el ministerio, en donde encontrábamos que simplemente la entidad A, B, C, D, la que podría legalmente representar a aquel funcionario o funcionarios que cometió la violación, la que debería responder. Entonces, simplemente les pongo un caso. Estaba revisando para esta charla una de las sentencias, creo que más importantes que sacó la Corte Interamericana en este año, por su importancia, por el tema que trata, que es por los derechos también que reconoce, que es el caso de la señorita Paola Guzmán Albarracín, una persona, una estudiante de un colegio que, bueno, no entremos en el detalle del caso, pero que luego de haber sido víctima de violencia sexual por parte de un vicerrector, se suicidó. El caso llegó a la Corte Interamericana, ¿verdad? Y en este año se emitió una sentencia muy importante que les invito a revisar, que les invito a leer. Y claro, en esta sentencia se establecen varias reparaciones, ¿no es cierto? Entre ellas, para mí, como digamos la más simbólica, ¿no? Es este acto de disculpa pública, ¿no? Y la instauración del Día contra la lucha, el Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Bueno, entonces, en esta lógica de intentar volver ejecutables las sentencias de la Corte Interamericana, el caso de Paola Guzmán y otros que ustedes los pueden revisar, el caso Montesinos Mejía o Carranza Alarcón, nos intenta como colocar en la posición de decir, bueno,
si el Ministerio o Secretaría de Derechos Humanos no me cumple y yo soy la víctima, tengo el mecanismo jurisdiccional. ¿A dónde tengo que ir? A la Corte Constitucional, porque es el órgano competente para resolver esta acción. Y luego viene lo que para mí es, además de un problema de identificar, insisto, desde el enfoque del derecho procesal, la víctima debe ser reparada. Eso no está en discusión, colegas. No estoy tampoco intentando volver discutible algo que no merezca discusión. Estamos claros de que debe ser reparada. Pero la pregunta es la construcción de una acción que tiene serios problemas. Y el primero es este de la legitimación pasiva, como les indicaba. Iniciar un peregrinaje de quién me debe reparar, quién debe hacer este acto público de disculpa para Paola Guzmán, quién debe pagar, en el caso del municipio de Quito, el caso de la familia Salvador Chiriboga del Parque Metropolitano. No fue un valor poco, les cuento, porque además esto debe saber, la ciudad de Quito terminó pagando aproximadamente 25 millones de dólares por la expropiación del Parque Metropolitano ante el sistema interamericano y se cumplió, ¿ya? Pero siempre me surgió la duda y este artículo 53 para mí es importante porque en la legitimación pasiva uno debe ejercer el derecho en contra de quien debe procesalmente responderlo, lo que conocemos como legítimo contradictor. Y además, el artículo 54 habla de esta lógica de reclamo previo. O sea, para demandarle a una entidad, primero debemos saber a quién demanda. A la policía, al Consejo de la Judicatura, a las Fuerzas Armadas, al municipio X, al ministerio tal. Ya en el derecho interno te cambia. Y luego te dicen, tiene que presentar un reclamo previo. Es decir, tengo que ir a la entidad que creo que es la que debe cumplir. Y subrayo el que creo, porque la acción es insuficiente para decirnos eso. El legítimo contradictor debería estar claro. Pero tengo que adjuntar una prueba de reclamo previo y decir, oiga, usted, entidad A, entidad B, entidad C, entidad D, no me está cumpliendo y por lo tanto, antes de demandar, presento el reclamo previo. Para mí es una inexactitud. Y la inexactitud de este articulado radica en que cuando se pensó la acción por incumplimiento, evidentemente tal vez no se llegó a dimensionar los problemas que la ejecución de las sentencias internacionales nos podían acarrear. Bueno, si fuéramos optimistas como intentaríamos ser, diríamos que esta acción debería ser rápida, debería ser ágil, célere, y que en sentencia la Corte Constitucional disponga a la entidad A, a la entidad B, a la entidad C, cuál es su medida específica y el tiempo para cumplir. La sentencia en la acción por incumplimiento te dice que debe emitirse sentencia. Además, bueno, la contestación a la demanda se hace en audiencia. Esto es importante, esto le diferencia de otras garantías, ¿no? La contestación a la demanda en este tipo de garantía se hace en audiencia. Y el procedimiento que está en el artículo 57 realmente es bastante complejo, yo incluso me atrevería a decir irreal, y yo lo critico en el libro, ¿no? Porque los términos que formula son irreales, ¿no? Son irreales. Bueno, insisto, digamos que nos ponemos positivos, digamos que nos ponemos en una onda de que, ok, la Corte Constitucional lo resolverá muy rápido y por lo tanto identificará claramente quién es el que debe pagar, qué entidad debe sacar de su presupuesto, porque, y vuelvo al tema del presupuesto, porque claro, decían, bueno, se le manda a pagar a la víctima tal $1 millón. Muy bien, ¿de dónde sale la plata? ¿Ya? Se pide al Ministerio de Finanzas. Ya, pero ¿de qué entidad? Entonces, ¿de la Procuraduría? ¿Del Ministerio de Justicia? ¿De dónde? ¿Quién tiene que asumir esa responsabilidad por el pago? Eso no estaba claro. Además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece un artículo en el que dice que la entidad que deba hacer un pago por cumplimiento de sentencias deberá hacer la solicitud de certificación presupuestaria y luego efectuar el pago. Pero la pregunta es, a ver, y eso también personalmente me llamó la atención. La violación a los derechos humanos lo comete la entidad A, representada por A. Y luego, ¿quién debe pagar? No es la entidad A, tiene que ser el Ministerio de Justicia o la Secretaría de Derechos Humanos o la Procuraduría General del Estado.
Entonces dices, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué esa entidad debe dejar de hacer sus funciones connaturales, que además es coordinación, la ejecución, y tiene que pagar? Bueno, siempre me quedó esa duda, ¿no? Y ahí venía el aspecto del juicio de repetición, que seguramente me darán en las preguntas, y que está establecido en la Ley Orgánica de Garantías desde el artículo 67 en adelante. Bueno, entonces, les decía, digamos que somos positivos, digamos que la Corte Constitucional nos lo resuelve rápido, ¿no es cierto? Y nos dice, bueno, en el caso de la sentencia dictada contra el Estado ecuatoriano a favor de la víctima A, ¿no es cierto? Las instituciones B, C, D deberán cumplir la B esta, la C esta, la D esta, la F. Perfecto. Pero lamentablemente, y esto es teórico procesal, lamentablemente no porque la norma o la sentencia nos diga es que en la realidad fáctica se va a cumplir. Y ahí nos enfrentamos a otro problema. Y el problema es que, ¿qué pasa si es que la sentencia de la Corte Constitucional no se cumple adecuadamente? Bueno, tenemos la acción de incumplimiento de sentencias de la Corte. Pero eso definitivamente sería colocarle a la víctima en una posición realmente inaceptable. O sea, no solo no le cumplen la sentencia de la Corte Interamericana, sino también no le cumplen la sentencia de la Corte Constitucional. Y someterle a un juicio de acción de incumplimiento que en otro momento y en otros espacios también la he comentado, para mí es una garantía muy, desde el enfoque procesal, lenta, tediosa, complicada, compleja, enredada. Entonces, y como les digo, siendo optimista o intentando serlo, digamos que se logra obtener una sentencia de Corte Constitucional. Esperamos, claro, que las víctimas sean reparadas en los términos razonables, de la manera completa como ordena la Corte Interamericana, pero puede suceder que esto no pase. Ahora, también es importante indicar que la Corte Constitucional no tiene una línea jurisprudencial sobre esto. Si mi memoria no me falla, hay un único caso que se presentó ante la Corte Constitucional porque no se cumplía la sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso del coronel Mejía Grobo, que también hago una referencia en el libro. Ahí se presentó una demanda en la Corte Constitucional para el periodo de transición. Entonces, ¿qué se agrava más? ¿Qué agrava más la situación? Primero, esta identificación de la legitimación pasiva. Tal vez, insisto, a las personas que se ubican más en el ámbito de los derechos humanos, tal vez no les conmueva mucho esto de que, bueno, finalmente el Estado tiene que pagar y se acabó. Pero para quienes estamos desde el mundo del derecho procesal, sí es una suerte de responsabilidad, y esa es la palabra con la que voy a ir cerrando esta exposición en razón del tiempo. El tema de la responsabilidad pública para mí es fundamental. Y es que parecería ser que esta acción, insisto, bien pensada desde el inicio, con la mejor de las intenciones, tal vez no llegó a dimensionar este asunto de la responsabilidad interna al momento de cumplir estas sentencias. El juicio de repetición está en el artículo 67 de la Ley Orgánica y continúa. Es un juicio que sí, debo reconocer también que desde hace algunos años se ha comenzado a implementar, pero presenta muchas más dificultades procesales de las que pudiéramos imaginar. Y aquí el asunto es casuístico. Entonces, yo he pensado, por ejemplo, si es que yo hiciera una actualización de este libro, yo quisiera consultar cómo van los juicios de repetición por estos casos que se mencionan en el libro. No se diga con sentencias que vinieron posteriormente, para identificar si realmente la responsabilidad interna se está cumpliendo o no, o al final terminamos pagando todos estas reparaciones de funcionarios que en algún momento cometieron violaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, para que tengan una referencia, estaba dando lectura al caso del señor Vázquez Durant, que es un caso que proviene desde la década de los 90, un ciudadano peruano que desapareció y después se acusó al Estado de desaparición forzosa
por la guerra, el conflicto bélico con Perú. Y claro, se manda a pagar cualquier cantidad de dinero. Las víctimas obviamente tienen el derecho a percibir, pero al final el que está pagando no es el Ministerio de Finanzas, no es el Ministerio de Justicia, no es la Procuraduría General del Estado, somos nosotros, somos los ecuatorianos. ¿Y cuál es el límite, pues, de la responsabilidad? Entonces, eso es un asunto que sí tenemos que reflexionar como ciudadanos, como sociedad, como Estado, porque de lo contrario, nos siguen llegando sentencias internacionales, el Estado sigue pagando, ¿verdad? Y la identificación de los responsables se diluye en el tiempo. Y la acción por incumplimiento no nos garantiza. Insisto, desde la falta de precisión con la cual señalamos la legitimación pasiva. Entonces, como para ir cerrando, estimados colegas, en función del tiempo, dejar algunas ideas, ¿no es cierto? Algunas ideas. Primero, ¿existen mecanismos para ejecutar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana? Sí. El uno es jurisdiccional, el otro es administrativo. El administrativo supone un rol de coordinación de ejecución. El Ministerio de Justicia, hoy Secretaría de Derechos Humanos, no es una entidad con competencia para ordenar que tal entidad pague o cumpla lo que sea, porque es coordinar la ejecución, ¿ya? Y es una secretaría más. Desde el lado jurisdiccional, la acción por incumplimiento, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos, nos coloca en una posición compleja. La buena, esa puede ser, digamos, la mala noticia. La buena noticia para las víctimas es que el Estado, de alguna manera, sí ha venido cumpliendo, en algunos casos, en otros con una lentitud compleja, tenaz, porque estos casos son complejos, son tenaces, pero digamos que hay ciertas medidas de reparación que se van cumpliendo de manera como por default, ¿no? La publicación de la sentencia en el registro oficial, en un diario de amplia circulación nacional, las disculpas públicas. Bueno, esas no tienen ese nivel de complejidad, pero las reparaciones materiales e inmateriales, esas sí tienen un problema. Para mí, en lo personal, el juicio de repetición no es una forma la más adecuada. No digo y tampoco quiero sonar, no quiero sonar tampoco hablando desde la arrogancia, no, de ninguna manera. Pero creo que personalmente el juicio de repetición para este tipo de cuestiones debería ser pensado de una manera distinta. Y también la acción por incumplimiento para este tipo de cuestiones también debería ser pensada de una forma distinta. Lo inconveniente, y con esto ya doy por cerrado, es que como no hay una experiencia jurisprudencial fuerte que permita construir una línea, seguimos en el limbo, ¿no? Seguimos en el limbo. Entonces, no lo sé, debo reconocer, tal vez, si en el futuro existen más de estas demandas y la Corte emite sentencias y comienza a construir una línea jurisprudencial para aclarar el problema de la legitimación pasiva, del juicio de responsabilidad, qué sé yo, puede hacer que tengamos algo positivo. Mientras tanto, seguimos desde el enfoque teórico, ¿no? Y debo decir que este trabajo que se publicó ya hace algunos años, me encantaría actualizarlo, me encantaría editarlo y bueno, pues ojalá pueda tener un documento que poner a su disposición, digamos, más actualizado, ¿no? Eso sería entonces, colegas, espero haber sido claro en la exposición y por supuesto les haya interesado, ¿no? Es un tema que hay que, y tiene varias aristas, como decía Milton, ¿no? Es una arista desde los derechos humanos, desde el derecho procesal, desde el derecho administrativo y desde el derecho constitucional, y confluyen en una problemática, para mí, real. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo compañero y también gran amigo y colega Francisco Albuja por su interesante exposición con respecto a los problemas que trae, o los problemas que provienen con relación a la ejecución de sentencias internacionales. Y en esto solamente un pequeño resumen para indicar que Francisco ha partido desde dos tipos de problemas administrativos y problemas procesales propiamente dichos. Se ha concentrado un poco en el problema administrativo, ha hablado de la
funciones del antes Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy Secretaría de Derechos Humanos, aportados de su experiencia, tomando en cuenta que él y un grupo nutrido de hoy célebres juristas ecuatorianos tuvieron sus primeros pininos pasos en esta Secretaría y Ministerio, que demuestra, pues, lógicamente la importancia de esta gestión, y se ha concentrado en los temas jurisdiccionales. Hemos recibido comentarios de todo tipo, hay que decirlo. Por ejemplo, arrancamos con un comentario de Facebook que dice: madre mía, qué difícil ejecutar las sentencias en el Ecuador. Pero bueno, dentro de estas complicaciones yo creo que hay que acercarnos una primera. Y sí quisiera pedirle a Francisco que de una manera muy breve nos comente, para los escuchas, para el auditorio no relacionado con las sentencias internacionales, que nos explique un poquito cómo sería, o sea, en qué consisten las diferencias básicas entre las pretensiones, porque las pretensiones del derecho procesal ordinario pues tienen pretensiones de obligaciones de dar, obligaciones de hacer, de dar principalmente, mientras las medidas de reparación, sean satisfacción, reparación, no repetición, investigación, más son obligaciones de dar. Desde la mirada del abogado acostumbrado al derecho común, ¿cómo se enfrenta ante las medidas de reparación en materia del sistema interamericano? Por favor. Muchas gracias. La respuesta a esa pregunta sería, primero, leer exactamente cuál es el contexto de la medida de reparación integral. Entonces, si usted, colega, toma una sentencia de la Corte Interamericana, va a ver, por ejemplo, que en cierto caso, ¿no es cierto?, dice, estoy leyendo la sentencia del caso Montesinos Mejía, ¿no es cierto? Entonces te dispone, el Estado realizará en el plazo de 6 meses las publicaciones indicadas en el párrafo 226 de la presente sentencia. Entonces es inevitable ir al párrafo 226 y contextualizar. Entonces, si yo observo que me está disponiendo en el plazo de 6 meses, las publicaciones de la sentencia serán de acuerdo a lo establecido en la sentencia, y yo voy a la Corte Constitucional mediante una acción por incumplimiento, básicamente lo que lo diría, la sentencia en su contexto dispone esto, y espero y disponga que se haga esto. La aclaración que hace el doctor Milton Velázquez es fundamental, porque en el derecho procesal ordinario las pretensiones suelen ser muy variadas. Pues uno pide la declaración de un derecho, la extensión de un derecho, la declaración de indemnización de daños y perjuicios, qué sé yo. Pero en materia de derechos humanos tenemos que intentar que la cuestión se facilite para la víctima, no que se complejice, porque si se complejiza para la víctima, la acción definitivamente ya debería dejar de existir por ineficaz. Entonces, la respuesta en definitiva sería leer exactamente la disposición y darle un contexto de cómo el Estado debería cumplir. Eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, esto es importante justamente para el acercamiento de quienes nos escuchan a todos los contornos del sistema interamericano, para quienes no están un poco con algún vacío, porque justamente Francisco Albuja se ha concentrado en temas de ejecución. Los invitamos también a ver otro de nuestros programas, creo que me parece que hace 3 programas anteriores, con Fernanda Álvarez, indicamos la parte sustantiva del procedimiento ante la Corte Interamericana. Ahora estamos en una segunda parte, esperamos tener alguna tercera con Francisco o con alguien más que nos pueda acompañar. Una siguiente pregunta, y que viene del público, es, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo paga el Estado a sus víctimas en los casos ya ejecutados? El contexto, el doctor Albuja dio algunas pinceladas al respecto, pero me quiero concentrar mucho en el caso de la falta de presupuesto. Y esto lo comento ¿por qué? Porque hay una sentencia reciente de la Corte, una 4117 AN, que ha dicho algo que puede ser interesante para la discusión. Ha dicho que las disposiciones del COPLAFIP, que mencionan que el Estado está obligado a reformar su presupuesto para poder habilitar un espacio presupuestario y con esto pagar, no es objeto de la acción por incumplimiento, con la norma en concreto, no con la sentencia. Ahora, si el único problema que yo tengo es, más allá de la discusión de la legitimación pasiva, el único problema que yo tengo es cómo logro impulsar que el Estado haga ese giro presupuestario, ¿con qué inconvenientes me puedo encontrar? Y el inconveniente es el que, debo decir, teníamos en ese entonces, porque en el presupuesto general del Estado no estableces que vas a ser condenado a pagar. Cuando se condenó al Estado ecuatoriano por el caso Salvador Chiriboga, caso Parque Metropolitano, se mandó al Estado a pagar 25 millones de dólares. Y ese valor se dividió en cuotas se dividió en 5. Se pagó durante 5 años
5 millones, 5 millones, 5 millones. Como dice Milton, claro, las indemnizaciones no se presupuestan y por lo tanto te llega la sentencia y compadre, nos toca cumplir y el Estado ecuatoriano tiene que pagar. Entonces, ¿cuáles eran las formas en realidad? Como el presupuesto es un gran pastel, entonces nos llega una sentencia de la Corte Interamericana, hay que ver de dónde se paga. Debo decirlo y por eso insistía tanto en mi preocupación, incluso en la injusticia, ¿no? Porque, bueno, aquí tal entidad ABCD incurrió en la violación y la partida presupuestaria tiene que salir del presupuesto de la entidad A, Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Procuraduría. La víctima recibía el valor. Eso debo ser enfático, ¿ya? El cómo le toca al Estado. Mover dinero de algún lugar para otro en función del código orgánico de planificación que te dice que las indemnizaciones que por sentencia que correspondan, no te dice sentencia interamericana, solo te dice por sentencia, deberán ser solicitadas por la entidad competente. Pero claro, ¿quién es la entidad competente en el derecho interno? Y tocaba ver la forma de cumplir eso para cumplir los plazos de la Corte, ¿no? Entonces, es un problema de responsabilidad. Al final, ¿quién paga? No es el Ministerio de Finanzas, somos nosotros, los contribuyentes. Eso sería. Es un poco como ese famoso caso, ese famoso juego infantil de la bomba, ¿no? Entonces, toma la bomba, tómala tú, tómala tú, tómala tú, tómala tú. Tengan en cuenta que justamente una de las atribuciones de esta Secretaría, antes Ministerio de Justicia, donde el doctor Albuja hizo sus primeros pasos, pues está justamente en esta gestión de coordinación. Y ahora me quiero concentrar un poco en el problema de la legitimación pasiva, es decir, uno de los tan grandes problemas que ha mencionado el ponente. Tal es así que incluso esto tiene muchísima envergadura, tanto para la proposición de la acción por incumplimiento como para la proposición del requisito previo, que es este reclamo previo que exige pues la Ley Orgánica de Garantías. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que existe también un trámite administrativo ante la Secretaría de Derechos Humanos, supongamos que ese trámite llega a una consecuencia que no es agradable a la víctima, podría llegar a un modo de ejecución que a la víctima no le ha parecido agradable. ¿El valor de este trámite ante la Secretaría, ante el Ministerio, es equiparable a ese reclamo previo? ¿O qué inconvenientes podría haber ahí? Gracias, Milton. Es una pregunta interesante. Yo siempre pensé, y siempre le pensé a la acción por incumplimiento como de última ratio, ¿no? Cuando el rol del ministerio o actual secretaría ya deja de funcionar. ¿Qué valor tiene lo que se hace? Bueno, ahí el Estado de alguna manera tiene una ventaja, que es que si es que ha dado cumplimiento a ciertas medidas de reparación, lo informará a la Corte Interamericana. Y si se presenta ante la Corte Constitucional, bueno, usará como instrumento de descargo, decir, se ha cumplido, se mandó a la Corte Interamericana y aquí está. Y ahí viene un fenómeno interesante, ¿no? Bueno, y si la Corte Interamericana dice, ok, todo bien, pero la Constitucional te dice, no, no todo bien, ¿cuál de las dos jurisdicciones tendría que tener más legitimidad o peso? Es un problema teórico, insisto, no tiene por qué ser práctico, ni debería que serlo. ¿Qué valor tiene lo que se hace ante la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, para mí es fundamental. No solo porque se reporta su cumplimiento, sino porque puede ser usado como un instrumento de descargo en la demanda ante la Corte Constitucional. Eso pensaría yo. Buenísimo, buenísimo. Justamente son todos estos contornos que nos llevan a las dificultades. Y quiero cerrar con una última pregunta que es un poco un contexto de una pregunta hecha por el público. Como bien ha dicho aquí nuestro compañero disertante, como bien ha mencionado, pues la jurisprudencia que se ha desarrollado con este tema no es muy vasta. De hecho, apenas ha mencionado un caso y la verdad es que el desarrollo posterior tampoco ha sido mayormente amplio. Pero sí ha existido un desarrollo con relación a la acción de incumplimiento en materia de incumplimiento de normas, de disposiciones jurídicas. Y un desarrollo muy interesante con respecto a los contornos de esa obligación contenida en esta norma jurídica. La claridad, una claridad de destinatario, de contenido, de objeto, etcétera, etcétera.
¿Esta jurisprudencia es traspolable a la ejecución de sentencias internacionales o qué dificultades podrían haber? Esta pregunta le agradezco a quien la haya formulado porque también nos enfrentamos al problema de que el estándar para el cumplimiento de normas, que es uno de los objetos de la acción por incumplimiento, se complicaría sustancialmente ya en decisiones internacionales de derechos humanos. La Corte Constitucional ha venido ampliamente desarrollando jurisprudencia, justo como usted dice, de la acción por incumplimiento, y nos dice, bueno, aquí hay que identificar una norma clara, expresa y exigible. Pero esa contundencia con la que la jurisprudencia habla de las normas, al momento de traspolar esto a una sentencia de la Corte Interamericana, nos toca identificar que esa medida de reparación es clara, expresa y exigible. La claridad, bueno, no es, principalmente que no esté sujeto a una interpretación más allá de la lectura y que se entienda por fuera de métodos de interpretación complejos, ¿no? Ya se complica el asunto con lo expreso y lo exigible, porque en lo expreso, para la acción por incumplimiento de normas, tiene que haber un destinatario específico. La entidad tiene que cumplir esta norma. Pero en el caso de las sentencias internacionales, no, jamás te va a decir el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación, o a través de la Policía Nacional, o del Consejo de la Judicatura, o qué sé yo, del municipio X. No te va a decir. Entonces, por eso es difícil justamente traspolar esa característica de expreso. Y lo exigible lo complica aún más, porque lo exigible supone, yo siempre explico esto en clase, yo lo explico de alguna manera, que esto exigible tiene que ser una circunstancia de alguna manera que la norma relate cómo debe hacerse ese cumplimiento. Imagínense, si la sentencia interamericana simplemente dice, el Estado deberá reparar materialmente en tal valor. ¿Dónde está la exigibilidad? El Estado, sí. ¿Por quién es el Estado? No es la Procuraduría, no es la Secretaría de Derechos Humanos. Se ve. Entonces, por esas razones, yo sostengo que la acción por incumplimiento para este tipo de fin es defectuosa. Desde lo procesal, desde lo administrativo, desde lo constitucional y también desde la víctima, que es a la que se le debe reconocer la sentencia. Entonces, en definitiva, la respuesta es, ¿puede traspolarse? Sí, pero los problemas van a ser muchísimo, muchísimo mayores y van tal vez, incluso desde el enfoque teórico, te demostraría que no puede, la línea jurisprudencial aplicable para acción por incumplimiento no sería adecuada para sentencias internacionales, por las razones que están en la línea jurisprudencial, ¿no? Esa sería mi respuesta. Se puede, sí, pero en la realidad, no, para mí no. Debería haber otra forma. No como está construida la línea jurisprudencial. Bueno, pues entonces esta conversación con Francisco nos invita a repensar, nos invita a reflexionar sobre estos mecanismos tan importantes para las víctimas que han tenido un largo camino, desde el fin de la jurisdicción nacional hasta Washington y hasta San José, para volver al Ecuador y tratar de hacer realidad lo que se le ha reconocido en el ámbito interamericano. Con esto pues despedimos al Francisco Albuja y le damos el paso pues al vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, doctor Jorge Luis Mazón, para las palabras de cierre y la invitación a nuestro siguiente procesalistas. Gracias, Milton. Muchas gracias, Francisco. Una extraordinaria conferencia. Oye, nos has ilustrado muchísimo. Me queda un sabor un poco amargo en la boca, desde luego, ¿no? Después de escuchar de un experto como tú, todas las dificultades que hay realmente y todos los vacíos, las contradicciones a las que te has referido en el sistema procesal ecuatoriano para poder hacer posibles la ejecución de lo decidido por el sistema interamericano. Te agradezco mucho, gracias por tu extraordinaria predisposición para venir acá al programa de los viernes. Gracias también a todos quienes se han conectado esta tarde acá en la sala de Zoom, también en Facebook hemos tenido una buena acogida y les invitamos como siempre a que nos ayuden a difundir. Todos los viernes estamos saliendo, es ya el 6º programa y tenemos agendados algunos temas muy interesantes de derecho procesal civil, de derecho procesal penal también dentro de poco ya.
y vamos a estar difundiendo todo esto en nuestras redes sociales. Tenemos también en YouTube ahora un canal de los procesalistas en donde quedan colgadas todas las conferencias y los diálogos que mantenemos los viernes aquí en el programa con nuestros invitados. Para quienes no alcanzan a conectarse o por alguna razón no llegaron los viernes, pueden verlo en diferido luego tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, Milton, como siempre. Extraordinario tu compromiso con el derecho procesal. Gracias por ser mi amigo y por hacer todo lo que haces y poner todo lo que pones para que este programa salga al aire. Y George y Milton, gracias. Nuevamente felicitaciones. Que esto se replique y como que para que no quede ese sabor amargo, si me permites, George, a los colegas, hay que pensar las instituciones siempre, siempre, siempre desde los principios fundamentales, pero desde esta lógica de eficacia. El derecho procesal debe ser eficaz. Si el derecho procesal no es eficaz, señores y señores, cerremos la Lanford y vámonos a la casa. Siempre pensar desde la eficacia. Y gracias, perdona que te corte. Oh, no, por favor. Estoy 1000% de acuerdo contigo, Milton. Sí, sí, y en eso hay mucho que trabajar, en todos los procesales, ¿no? En procesal civil, en procesal penal, Así todos. Creo que tenemos un mejor sistema procesal que el que teníamos con el CPC en materia civil, que es, ustedes saben, es de la que más conozco yo. Pero creo también todavía que, por ejemplo, en tema de ejecución de sentencias, le quedamos debiendo, sí, le quedamos debiendo todavía a la ciudadanía, le quedamos debiendo. Espero que algún rato regreses por acá, Francisco, para seguir charlando de esta pasión compartida. Encantado, encantado. Un abrazo a ustedes, gracias, a los alumnos del Espíritu Santo que me están siguiendo, Andina, Católica de Cuenca y San Francisco, y a mis amigos. Qué bueno. Muchas gracias a bienvenidos todos ustedes, siempre. colegas. Muchas gracias. Gracias a todos quienes se han conectado esta tarde. Les comento que la próxima semana vamos a tener una invitada, la querida doctora María Elena Jara, miembro de número igual que Francisco también del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Ella viene la próxima semana a conversarnos sobre la excepción previa de existencia de convenio arbitral. Vamos a hablar de excepciones previas, voy a estar moderando yo seguro porque ese es uno de mis temas favoritos. Seguramente Milton querrá juntarse también. No más por hoy, gracias, de verdad, gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Tengan todos un buen fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias.